En este video voy a dar una pequeña introducción de los números complejos, con la forma polar, el argumento de un complejo y las raíces enésimas de un complejo, que son algunos conceptos que necesito para los próximos cursos. Nosotros veremos un curso que se llama Análisis Complejo, donde veremos todas las funciones en complejos, las derivadas de las funciones en complejos, las integrales, entre otros temas. Bueno, entonces, ¿qué son los números complejos? Entonces, los números complejos se notan por la letra C y simplemente es el conjunto de todos los z, tales que z es igual a más ib, donde a y b son números reales, ¿no? Es números reales. Y aquí hay cosas que ustedes ya manejan. Esta i se llama la unidad imaginaria y simplemente la escribimos de esta forma, como 0, 1. Y también goza de una propiedad muy importante, que es que i al cuadrado vale menos 1. Esas son las dos características de la i, ¿no? De la unidad imaginaria. Entonces, que quede muy claro lo siguiente. Si yo tengo el complejo z igual a más ib, la parte real de z simplemente va a ser a, ¿no? La parte real del complejo simplemente va a ser a. Y la parte imaginaria del complejo z va a ser simplemente b, o sea, el coeficiente que acompaña a la i. Por ejemplo, si yo tengo el complejo z igual a 5 más 3i, entonces el real de z aquí simplemente, ¿cuál es el real de z? El real de z aquí simplemente es 5 y la parte imaginaria de z simplemente va a ser 3. Si yo tengo el complejo z igual i, la parte real, este complejo yo lo puedo escribir como, este complejo lo puedo escribir como 0 más i. O sea, en ese caso, llamémoslo z1. La parte real de z1, la parte real de z1 vale 0 y la parte imaginaria de z1 simplemente es 1, el coeficiente de la i, que quede muy claro. Si yo tengo el complejo z2 igual a 1 menos i, la parte real de z2 es simplemente 1. Y la parte imaginaria de z2, en este caso, la parte imaginaria de z2 simplemente va a ser menos 1, ¿no? Entonces, que queden muy claros los complejos. La parte real es el a y la parte imaginaria es el b. Ahora, que quede muy claro, este conjunto de los números complejos goza de casi todas las propiedades que gozan los números reales. La suma de los complejos es un complejo, el producto es un complejo, goza las propiedades conmutativas para la suma y para el producto, existe el módulo del complejo, existe el inverso aditivo, es decir, goza de muchas propiedades que gozan los números reales. Algunas naturalmente no las tiene. Por ejemplo, el orden. En los reales existe el orden. Allá puedo decir qué número es menor y qué número es mayor. Aquí en los complejos yo no puedo decir que 5 más 3i es mayor que 4 más 7i o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, aquí no existe el orden en los complejos. Y otras propiedades que tampoco se cumplen aquí. Ahora, si yo tengo una parejita ordenada de números reales, que quede muy claro, si yo tengo una parejita ordenada de números reales, ¿cómo la puedo escribir? Simplemente la puedo escribir como a,0 más 0, b. Y simplemente de aquí puedo sacar factor común a y me queda simplemente 1, 0, más, y aquí saco factor común b y me queda simplemente 0, 1. Y esta la puedo escribir de la forma. Yo puedo identificar en la parejita 1, 0 como el número 1, y este simplemente como i. O sea que observen lo siguiente, un complejo yo lo puedo representar como una parejita ordenada, es decir, los números complejos yo los puedo representar en el plano cartesiano, ¿no? Que quede muy claro, en el plano cartesiano, porque el complejo
A más I, B simplemente es A, B. Le quitamos la parte imaginaria y escribimos una coma. Bueno, entonces que quede muy claro eso que tengo ahí, ¿no? Ahora, aquí vale también, que quede muy claro, aquí vale también el teorema del binomio, el teorema del binomio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 más I al cuadrado, este yo lo puedo escribir como el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, vale el teorema del binomio. O sea, esto sería simplemente 1 más 2i menos 1, como quien dice 2i, ¿no? Porque 1 menos 1, i al cuadrado es menos 1. En forma general, si yo tengo a más ib a la n, simplemente esto lo puedo escribir como la sumatoria desde k igual 0 hasta n combinado k a la n menos k, simplemente ib a la k, ¿no? El teorema del binomio común y corriente. Ahora, si yo tengo el complejo z, oiganse bien, z igual a más ib, existe un complejo importante aquí, que es el conjugado. El conjugado del complejo yo le coloco una barrita encima. ¿Y qué es el conjugado? Entonces simplemente escribo el complejo con una barrita encima. Y el conjugado simplemente es cambiarle de signo a la parte imaginaria. Si está más, le colocamos menos, y si está menos, le escribimos más. O sea, el conjugado de este complejo es A menos I, B. Por ejemplo, si yo tengo el complejo 2 más 3i, ¿cuál es el conjugado de este complejo? Entonces sería 2 menos 3i. Si yo tengo el complejo 2 menos 3i y le pregunto por el conjugado, pues simplemente será 2 más 3i. Entonces sería 2 más 3i. Le cambiamos de signo a la parte imaginaria. O sea que si yo tengo un complejo z, le saco el conjugado y le saco el conjugado, pues simplemente me vuelve a dar z, ¿no? Si yo tengo el conjugado de i, entonces este lo puedo escribir como 0 más 1 por i, si queremos así, ¿no? Y esto simplemente es menos i. Si yo tengo 2 más raíz de 3, oiganse bien, ¿cuál es el conjugado de 2 más raíz de 3? Entonces 2 más raíz de 3 lo puedo escribir como 2 más raíz de 3 más 0i. O sea, esto lo puedo escribir como 2 más raíz de 3 más 0i. ¿Y cuál es el conjugado de ese complejo? Entonces el conjugado de este complejo será 2 más raíz de 3 menos 0i, como quien dice 2 más raíz de 3. Entonces que quede muy claro, esto es un número real. El conjugado de un número real es el mismo número. El conjugado de un entero es el mismo entero. El conjugado de un irracional es el mismo irracional. El conjugado de 5 menos raíz de 2, que quede muy claro, el conjugado de 5 menos raíz de 2 es 5 menos raíz de 2. Bueno, entonces que quede muy claro el conjugado de un número complejo. Simplemente se le cambia de signo a la parte imaginaria. Ahora, hay otro conceptico que necesitamos, que es el módulo de un complejo. ¿Qué es el módulo de un complejo? Entonces, primero miremos el complejo en forma, digámoslo así, la representación gráfica. Entonces, si yo tengo el plano cartesiano, que quede muy claro, X y Y, por aquí tengo, por ejemplo, 0, 1, ese es Y. Por aquí tengo 0, 2, ese es 2i. Por aquí tengo 0 menos 1, ese es menos i. Por aquí tengo el complejo 2, ese es 2,0. Y por aquí voy a tener el complejo a más ib. Recuerde que esto lo escribo como a, b. Y aquí está este elemento. Entonces vean, esta distancia que hay de aquí, del 0, 0 al complejo a más ib, o sea, a, b, es lo que recibe el nombre de el módulo del complejo. Y el módulo del complejo, como este es b y este es a, entonces el módulo del complejo siempre va a ser esto, raíz de a2 más b2 por Pitágoras. Este también nosotros lo vamos a llamar simplemente R, ¿no? El módulo del complejo Z. Pero tiene un complejo Z, ¿cuál es el módulo?
Por ejemplo, ¿cuál es el módulo de 1 menos i? Pues simplemente va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más menos 1 al cuadrado, que es 1. O sea, simplemente sería raíz de 2. Si tengo 1 menos raíz de 3i, ¿cuál será el módulo de este complejo? El módulo. Entonces, el módulo se escribe como el valor absoluto. Entonces será la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado, como quien dice 1 más 3. O sea, como quien dice raíz de 4, que es 2. Entonces, que quede muy claro, el módulo del complejo Z, la raíz cuadrada de la parte real más la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ahora que quede claro otro conceptico, si yo tengo el módulo de el Z como A más IB, por aquí está el conjugado de Z. El conjugado de Z simplemente es A menos IB, ¿no? Entonces, que quede muy claro esto. Existe una correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y los números complejos. Un número complejo lo puedo representar en el plano y un punto del plano puedo mirarlo como un número complejo. Este punto, por ejemplo, A,0, lo puedo mirar como el complejo A más 0i. Bueno, ahora, ya conocido que un número complejo lo puedo graficar, digámoslo así, en el plano, entonces uno tiene unas representaciones geométricas. Por ejemplo, ¿qué será real de Z más el imaginario de Z? Por ejemplo, si Z lo escribimos de la forma X más Y, entonces simplemente igual a 4, por ejemplo. Entonces, si Z es X más Y, ¿qué será el real de Z más el imaginario de Z? Entonces, el real de Z es X y el imaginario de Z en este caso es Y. O sea, esto simplemente es X más Y igual a 4. Y recuerden que esto representa la línea recta X más Y igual a 4. O sea que cuando nos encontremos esto en complejos, representa la línea recta X más Y igual a 4. 2. Si yo tengo el real de Z menor o igual que 2, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el real de Z? Si Z es X más Y, el real de Z es X menor o igual que 2. Entonces, geométricamente, simplemente yo aquí tengo el plano cartesiano, XY, trazo la recta X igual 2, y el real de Z menor o igual que 2 son todos los puntos que están de 2 para atrás, incluyendo el 2, ¿no? Ahora, 3. Si tengo real de Z al cuadrado menor o igual que 1. ¿Qué será el real de Z al cuadrado menor o igual que 1? Entonces simplemente, ¿qué es Z al cuadrado? Entonces Z es X más Y al cuadrado, pero aplicamos aquí el teorema del binomio. Esto es X2 más 2y XY más y cuadrado Y2. ¿Cómo quien dice esto es X2 menos Y2 más 2y XY? Y entonces, ¿cuál es el real de Z2? Pues simplemente es X2 menos Y2. Conclusión, y aquí tengo que X2 menos Y2 es menor o igual que 1. O sea, esto simplemente es exactamente esto. Si yo escribo real de Z2 igual a 1, pues se me transforma en una hipérbola. Bueno, ¿y cuál es el conjunto solución, digámoslo así, de esa desigualdad? Vean, de esa desigualdad tengo X, tengo Y, tengo mi hipérbola, y reemplacemos un puntico, 0, 0 es menor o igual que 1. O sea, simplemente van a ser todos estos punticos que están aquí, el conjunto de todos los puntos que están aquí son los que representan esta desigualdad. Real de Z2 menor o igual que 1. De igual forma, si yo tengo el imaginario, ¿no? El imaginario, por ejemplo, 4, 4, ¿qué será 4? El imaginario de Z mayor o igual que 1. Entonces, ¿cuál es el imaginario de Z? Si Z es X más Y. Entonces, el imaginario de Z simplemente Y, y Y mayor o igual que 1. Entonces, aquí tengo X, por aquí tengo Y y por aquí tengo a 1. Pues el imaginario es el imaginario de Z mayor o igual que 1. Todos los puntos del plano que están ahí para arriba. Entonces, vea, una cosa que quede claro. Por ejemplo, aquí, esto representa una recta. Aquí, otra recta, o un plano, un pedazo del plano. Pero he hecho un conjunto ahí. Todo lo que está por
aquí en el plano, ¿no? Pero si yo tengo real de z2 igual a 1, una hipérbola. Aquí puedo tener, por ejemplo, la ecuación de la elipse en complejos, la ecuación de la parábola en complejos, la ecuación de la circunferencia en complejos. ¿Cuál será la ecuación de la circunferencia de radio 1 en complejos? Entonces, vea, la ecuación de la circunferencia de radio 1 en complejos simplemente es 5, el módulo de z igual a 1. Esto representa la circunferencia con centro 0, 0 y radio 1, vea. ¿Cuál es el módulo de z si z es x más y? ¿Cuál es el módulo de z? De x más y. Entonces simplemente 1. ¿Cuál es el módulo de esto? La raíz cuadrada de x2 más y2 igual a 1. Y de aquí concluimos que esto es x2 más y2 igual a 1. Entonces que quede claro que todo esto funciona. Las ecuaciones en complejos las podemos llevar a mirar qué gráficos representan en el plano cartesiano cuando son reales, por ejemplo, ¿no? Entonces la ecuación de la elipse también la podemos escribir en forma compleja. La ecuación de la circunferencia la puedo escribir en forma compleja. Y así muchas cosas. Yo puedo derivar el logaritmo, lo puedo escribir en términos de complejos. Las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas tienen sus ecuaciones en complejos, pero eso lo veremos en el curso de análisis complejo. Bueno, espero haberles dado una idea así, mera, ¿no?, de lo que son los números complejos. En el próximo video vemos lo que es la igualdad, la suma, la multiplicación y la división para poder entender la forma polar y otras cositas que quiero recordarles aquí. Hasta pronto y muchas gracias.